Por eso llegué tarde. Llegué tarde paliando la nieve. Bendecimos a la casa, bendecimos a la familia, bendecimos a los que nos están viendo por Facebook, bendecimos su casa, bendecimos su familia y declaramos la bendición de Jehová sobre nuestro hogar. Amén. Quería recapitular dos pasajes, dos prédicas en las últimas 2 semanas. Las últimas 4 prédicas, si ustedes miran, han estado tocando lo mismo, lo que es obediencia. Tanto Denise como Josué, como Gloria, como Teresita, estuvieron tocando ese tema, y para no hacerlo largo hoy, pues yo lo que quiero es resumir 2 cosas que el Señor me compartió esta semana. Porque miren, la prédica que compartió Gloria hace 2 semanas atrás del GPS me dejó atónito, por no decir otra palabra. Porque eso del GPS, cuando usted viene a pensar, usted tiene que ser obediente. Porque como Gloria explicó, yo todavía recuerdo ese momento donde nos montamos en el automóvil para ir al aeropuerto, y el automóvil, el GPS nos dice, cojan por el puente y se vayan por el camino largo. Pero nosotros, como sabemos más que el GPS, toda palabra es paralela, tomamos la decisión de vámonos por la autopista, que es mucho más rápido. Y ahorita le contaba a Pastor Josué cómo entramos en la autopista, la curva de la autopista, ¡pah! Y ahí nos quedamos en el megatapón. Transcurridos 20 minutos, que fue lo que Gloria mencionó, nos habíamos movido una cantidad exorbitante de 20 pies. Aquello, yo me desesperé. Porque si las personas que estaban conmigo me hubieran hecho caso, hubiéramos salido a... Gloria a Dios. Perdonen, es una espina. Pero miren lo que sucede. Así es el Señor con nosotros. El Señor nos enseña el camino a seguir, pero nos dice, estás tú para determinar si lo vas a coger o no. Curiosamente, después de estar 20 minutos en ese tapón, Nelly dice, vamos a irnos por el GPS. Y en lo que más estábamos, eran 3 carriles, en lo que nos logramos pasar al tercer carril y entonces dar la vuelta, curiosamente, salimos del tapón, nos metimos por donde decía el GPS, y ustedes saben, no había tapón. Y así es el Señor en nuestras vidas. Amén. El Señor nos dice cómo debemos hacer las cosas, pero también nos dice, tienes libre albedrío. Yo voy a dejar que tú tomes la decisión. Pero si tomas la que yo te doy, vas a ir por el camino recto. Amén. Y un camino de bendición. Amén. Si no, te va a pasar lo que me dio pasar a nosotros, que íbamos a llegar más tarde, y como ya nos había pasado el año anterior, porque tampoco habíamos salido a tiempo. Mira, los hijos se repiten así. No íbamos a perder el avión, pero Dios en este momento fue misericordioso y nos permitió que no hubiera una bomba y que nos pudiéramos montar en la bomba. Aleluya. Para los que están escuchando en Facebook, pues eso es una anécdota de uno de nuestros viajes. Aleluya. Lo vamos a editar. Aleluya. Dice en el Salmo 16, no lo tienes que buscar, Evelyn, son 2 pasajes que trajo la pastora. Me mostrarás el camino de la vida. Amén. Me concederás la alegría de tu presencia y el placer de vivir contigo para siempre. Amén. Váyate la alegría de estar en la presencia del Señor, el gozo de estar en la presencia. Ay, qué mejor que estar en la presencia, porque quiere decir que no hay efecto de nada a mi alrededor que Él no permita. Amén. Y dice también en Isaías 48, 17, esto dice el Señor, quien es mi Redentor, yo soy el Señor tu Dios, que te enseña lo que te conviene y te guía por las sendas que debes seguir.
No, fíjate que no dice que vas a seguir, sino que debes seguir. Él lo que nos está diciendo es, yo te voy a decir por dónde coger. Si coges por ahí, será un camino que te conviene. Y si no, vas a llegar tarde al avión. Posterior a eso, el próximo domingo, que fue el domingo pasado, si ustedes recuerdan, la hermana Teresita trajo un pasaje tremendo también sobre el jardín, sobre un punto de convergencia, porque en el centro del jardín se encontraban dos árboles, ¿se acuerdan? El árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Y dentro de ese punto de convergencia estaba Adán y luego Eva, que se le dice pueden comer de todos los árboles que están en el jardín, menos uno solo excepción, el árbol del conocimiento del bien y del mal. Y curiosamente vemos en ese mismo capítulo que decía que Adán y Eva caminaban desnudos por el jardín, porque eso no los atribulaba. Decía bien claro que no tenían vergüenza alguna. ¿Por qué no tenían vergüenza alguna? Porque en el momento preciso habían obedecido al Señor y estaban comiendo de todos los árboles del jardín, excepto del árbol de conocimiento. Pero ¿saben lo que sucedió? La serpiente, que en ese momento era el animal más astuto que había en la tierra, convence a Eva de que coma del alimento, porque le dijo, pero el Señor te dijo que no comiera de ninguno de los árboles. Le cambió la temática y ella le dice, no, es que lo que no podemos hacer es comer de este. Y él le dice, y estamos conocidos lo que sucedió, él le dice, no, porque él no quiere que tú comas, porque sabe que el día que comas de ese árbol serás igual a él. Tocó el orgullo de Eva. Eva dijo, espérate, yo quiero ser como Dios. Yo quiero reconocer lo que está el bien y el mal. Pero sabemos todo lo que pasó. Una vez reconoce lo que es el bien y el mal y le da a Adán, entonces ellos reconocieron y sintieron lo que era la vergüenza y se tuvieron que poner tapajados. Y de ahí para acá sabemos todo lo que ha pasado. Ahora bien, decimos que la mujer fue convencida, pero Dios proveyó para que hubiera un camino al árbol de vida. ¿Se acuerdan lo que Teresita dijo? Que el camino era ¿quién? Jesús. Porque Él dice, yo soy la verdad, el camino y la justicia y la vida. Y nadie va a poder llegar al Padre si no viene a través de mí. Cuando el Padre envía a Jesús es para que nosotros pudiéramos tener acceso al árbol de vida, que no es otro que Jesús. Nadie puede llegar a conocer la verdad si no es a través de la verdad de Jesús. Entonces eso me lleva a lo que el Señor me compartió hace unos sábados atrás. Curiosamente, fue el sábado 5 de noviembre, nos encontrábamos aquí en un tiempo que nos habíamos separado. El término en inglés es soaking, en español pues yo le digo de búsqueda. Y el Señor me había hablado en ese momento. Y hay unos cánticos que pusimos hoy en la adoración, que son dos cánticos de Marcos Brunet que expresaban lo que el Señor me había dado ese día. Como puedes ver, en un momento dado, Marcos Brunet dice, yo no puedo callar y no voy a parar de amarte, no voy a parar de adorarte, no voy a parar de decirte que cuánto te deseo, cuánto te anhelo, cuánto te necesito. Aleluya. Y el segundo cántico, todavía más fuerte, decía, Él está susurrando a mi oído, I miss you. Te extraño, te deseo, te busco. Y él decía, vuelve a mí, vuelve a mi jardín. Yo veo esos dos pasajes y digo, el Señor está buscando que nosotros estemos calientes. Y eso me lleva al pasaje de hoy, que se encuentra en Apocalipsis 3,
Denis, si me permites, del 19 al 22, es la Nueva Traducción Viviente. Voy a estar leyendo de la Nueva Traducción Viviente. Y ese día el Señor me da este pasaje y yo digo, wow, pero lo puse en mi libreta y dije, Señor, en algún momento me permitirá utilizar este pasaje de la misma manera que me ha ministrado, porque como dice Pastora Gloria, toda palabra que se comparte desde un altar primero nos ministra a nosotros, para entonces poder nosotros ministrar. Dice, este es un mensaje, si se acuerdan, a la iglesia de la Odisea, una iglesia esforzada, pero una iglesia que caminaba en dos aguas. Un día estaba bien caliente y otro día estaba fría. Y en este momento se le habla a la iglesia en la Odisea y le dice, voy a leer del versículo 19 al 22. Yo corrijo y disciplino a todos los que amo. Por lo tanto, sé diligente y arrepiéntete de tu indiferencia. Mira, le grita, mira, yo estoy a la puerta y llamo. Si oyes mi voz y abres la puerta, yo entraré y cenaré junto contigo como amigo. Una relación que es íntima. Todos los que salgan vencedores se sentarán conmigo en mi trono, tal como yo salí vencedor y me senté con mi Padre en su trono. Miren cómo él compara el que yo le abra la puerta a la victoria que él tuvo en la cruz. Está comparando, dice, de la misma manera que yo salí vencedor y me senté con el Padre en el trono. Todo el que tenga oídos para oír debe escuchar al Espíritu y entender lo que él le dice a las iglesias. Quiero resumir la palabra de hoy en tres cosas que se encuentran en ese pasaje. Número uno, él nos corrige con amor. Porque es lo primero que dice, yo corrijo y disciplino con amor al que amo. Y entonces me lleva a pensar, ¿qué hacemos con nuestros hijos? Nuestros hijos son el mayor tesoro que nos da. Cuando el Señor nos entrega hijos, porque decide entregarnos un tesoro, Él nos está entregando una responsabilidad también, de que eduquemos a nuestros hijos en el temor y que lo corrijamos. Siempre recuerdo, y hoy lo pongo en práctica, cómo mi mamá me corregía. Ustedes han escuchado esta historia ya en ocasiones anteriores, pero yo recuerdo que cuando yo tenía 4 años y yo hacía alguna travesura, el castigo era bien sencillo. Mi mamá me mandaba para una esquina en la cocina y allí ponía un asiento y me decía, te vas a sentar ahí a mirar hacia la pared hasta que yo te diga. Miren, ese era el castigo más malo que había en el mundo. Aquello era terrible. Aquellos 5 minutos, porque yo me imagino que eran 5 minutos, pero para mí aquellos 5 minutos eran una eternidad. Pero ustedes saben que en amor mami me buscaba corregir para que yo no volviera a cometer el mismo error. Y papá es igual con nosotros. El Padre que nos ama nos corrige. Y nos corrige para que del error que hemos cometido no lo volvamos a cometer. Y dice en Proverbios 13, quienes no emplean la vara de disciplina odian a sus hijos. Wow. Hay que utilizar la vara de disciplina para nuestros hijos, y esa misma vara es la que el Señor usa con nosotros. Los que en verdad aman a sus hijos se preocupan lo suficiente para disciplinarlos. Ouch. ¿Por qué? Porque nuestros hijos en un momento dado se pueden molestar con nosotros, igual que a veces nosotros nos molestamos con el Padre cuando estamos pasando por pruebas. Pero la palabra dice que no, que tenemos que estar en alegría con Él, que tenemos que estar en gozo con Él, que cuando estemos pasando por pruebas por alguna razón en particular, sea consecuencia o sea enseñanza, el Señor nos va a corregir en amor para que aprendamos lo que nos conviene. Y dice que de esa relación
yo tengo que ser diligente y arrepentirme. Tengo que apresurarme a cambiar mi manera de pensar. Y lo importante aquí es que cuando algo sucede en mi vida que no le agrada al Señor, Él tiene manera muy dulce y muy sutil de dejarnos saber que no debemos repetirlo. Así que si nosotros volvemos a repetirlo, podemos esperar que nos vuelvan a corregir. Y muchas veces, ¿sabes lo que pasa cuando tú no pasas el primer examen, verdad? Te lo vuelven a dar y el examen empieza a ser más difícil. Yo recuerdo un maestro de contabilidad que yo tenía, que me decía, usted puede faltar al examen si usted desea, y no me tiene que traer excusa. Yo, adiós, cara. Y de momento dice, porque usted sabe que yo le voy a permitir que coja el examen en una próxima ocasión, pero le aseguro que el examen va a ser doblemente difícil del primero. Así que fáltese al examen, pero el segundo va a ser más difícil. Así nos habla el Señor. Yo te doy una oportunidad para que lo hagas bien, pero si no lo haces, te voy a dar una segunda oportunidad y una tercera. Pero no te quejes si es más difícil la segunda y la tercera. Aleluya. Segundo, a veces le decimos al Señor que entre. Él dice ahí, mira, estoy a la puerta y estoy tocando. Pero si está tocando a la puerta, ¿es por qué? Porque la puerta está cerrada y Él está afuera. Él está afuera. ¿Qué entonces sucede para que se pueda abrir la puerta? ¿La puede abrir Él? La tengo que abrir yo. Tengo que ser yo. ¿Por qué? Porque si permito que los afanes, si permito que las ansiedades, si permito que mis deberes mantengan esa puerta cerrada, me pierdo la bendición. Y eso es lo que le está pasando a muchos en este día. Nos enfocamos en lo que tenemos que hacer de obras, y lo hablábamos el viernes con Denise. Estábamos hablando de las obras, pero él lo que nos está diciendo en Romanos es, enfóquense en mí y no en las obras. Eso es. ¿Por qué? Porque Abraham por su fe fue que fue justificado, no por sus obras. Porque Abraham falló, como decía María Gerarda, que trajo una pregunta, pero él falló. Pero eso no le resta que él tuviera la fe. ¿Por qué? Porque somos humanos. Dígame, ¿hay alguno aquí que no es de carne y hueso? Todos somos de carne y hueso. Todos nacimos a esta tierra. Los quehaceres del ministerio a veces hacen que nos desenfoquemos. Nos enfocamos en que tengo que ir a predicar, tengo que ir a dar clases, y la realidad es que lo primero que tiene que ver el Señor en mi vida, ese día de soaking me dijo, dedícame tiempo a mí. Ese sábado, Él me corrigió y me dijo, saca tus primicias para mí, saca tu tiempo para mí. Y cuando no quitamos el seguro de la puerta, ¿qué sucede? Él no entra. Y si no entra, nos perdemos la bendición. Dice en Isaías 55:3, no sé si te lo dije, ¿sí? Vengan a mí los oídos, con los oídos bien abiertos. Escuchen y encontrarán vida. Hear me and your life will be spared. Haré un pacto eterno con ustedes. Les daré del amor inagotable que le prometí a David. Y la traducción aquí es las misericordias. Lo que no te mereces, te lo estaré dando. Y dice el 6, busquen al Señor mientras pueden encontrarlo. Llámenlo ahora mientras está cerca. Aleluya. Un poquito de café. ¿Tú sabes qué? Ese pasaje de Isaías 55:3 y 55:6, y quizás ya lo había compartido en alguna ocasión. La primera vez que lo leí, yo estaba en 6º grado. Y no voy a decir el año para que no se pongan a calcular, pero yo estaba en 6º grado.
Y Gloria y yo estábamos en el mismo salón. Tú llegaste ahí con nosotros. Tú llegaste a estar con nosotros en Christian Youth Crusaders. Era un grupo de escuchas, que éramos un grupo de escuchas cristianos. No éramos de los Boy Scouts ni los Girl Scouts, sino en nuestro colegio hicieron un grupo de escuchas que eran tanto varones como hembras, y nuestro enfoque era aprender de la palabra. Y nos ganábamos parcho igual cuando nos memorizábamos la palabra. Y uno de los pasajes que yo tuve que memorizarme en sexto grado fue Isaías 55. Y si ustedes buscan Isaías 55, tiene 13 versículos. Yo me tuve que memorizar los 13 versículos. Pero ustedes no saben la bendición que ha sido el yo haberme memorizado esos 13 versículos. Porque me habla de una restauración y de una relación íntima con el Señor. Y lo importante que es el yo escuchar lo que Él tiene que decirme. Nos está diciendo, y esto es lo tercero que quiero llegar con este pasaje de Apocalipsis, que cuando el Señor te entrega una palabra, no la tengamos por liviana. Miren, esta palabra el Señor me la entregó cuando yo estaba en sexto grado, y hoy me está permitiendo de lo que Él me enseñó en sexto grado, compartirlo yo con ustedes. Aleluya. Es medicina a todo mi cuerpo, es enseñanza, es revelación. Y más importante, yo no sé cuándo en el momento preciso Dios quiera que esa palabra que aprendí aflore. Y Dios no sabe, Dios sí sabe, yo no sé en qué situación el Señor me pondrá a usarla, pero Él sí lo sabe y será para bendición. Amén. Él sí lo sabe, porque desde que está la creación del mundo, ya Él sabía lo que iba a hacer con cada uno de nosotros. Desde la creación del mundo, los billones y billones y billones de habitantes que ha tenido la tierra, y ya el Señor desde el principio sabía que había un llamado en la vida de cada uno de nosotros. Aleluya. Nosotros, cada uno tenemos un llamado, y el enemigo tratará de robarnos ese pensamiento y nos tratará de hacer sentir más bajos, pero el llamado está ahí, y usted es un ente valioso, es una persona valiosa, porque por usted fue que el Padre envió a su Hijo, para que el árbol de vida pudiera manifestarse en tu vida. Aleluya. El Señor quiere que nosotros apaguemos todos los sentidos naturales. Aquel sábado me decía, apaga, cállate, cierra, apaga la distracción, enciende los sentidos espirituales. En otras palabras, sintoniza con la frecuencia que viene del Padre. Y dice en el Salmo 62, que todo mi ser espere en silencio. Ustedes saben que la TPT dice, cuando dice silencio, dice total quietud. Dice que no me mueva, absoluta quietud delante de Dios, porque en Él está mi esperanza. Absoluta quietud quiere decir que usted no debe estar pensando en nada que no sea, Señor, ¿cómo me conecto a ti? Porque cuando hago eso, todo lo que está a mi alrededor se desconecta. Amén. Y me conecto al Señor. Solo Él es mi roca y mi salvación, mi fortaleza, donde no seré sacudido. ¿Cuándo somos sacudidos? Cuando pasamos por situaciones, cuando pasamos por tormentas. Pero este pasaje nos dice que mientras nosotros estemos buscando en absoluta quietud de la presencia del Señor, no seré sacudido. Mi victoria y mi honor provienen solamente de Dios. Él es mi refugio, Él es una roca donde ningún enemigo puede alcanzarme. El Señor dijo, el ángel de Jehová acampa a tu alrededor y te defiende. Él está todo a mi alrededor, y mientras yo esté firme en su presencia,
nada podrá tocarme. Amén. Bajo sus alas estamos protegidos, no seremos sacudidos, el enemigo no llegará a nosotros y estaremos refugiados de toda maldad. Cuando nosotros confiamos en esa palabra, entonces nos vamos a Santiago, donde habla sobre nuestros problemas, sobre nuestras situaciones. Y en Santiago, el apóstol Pablo decía: amados hermanos, cuando tengamos que enfrentar cualquier tipo de problema, considerémoslo como un tiempo para alegrarnos. ¡Wow! En medio de las pruebas, el Señor quiere que nosotros nos alegremos. ¿Cómo se entiende eso? Estoy en medio de la prueba, ¿cómo me voy a alegrar? Pues gracias por preguntar, porque la respuesta está aquí. Consideremos un tiempo para alegrarnos mucho. ¿Por qué? Porque sabemos que siempre que se ponga a prueba la fe, la constancia, que no es otra cosa que la paciencia, tiene una oportunidad para desarrollarse en nosotros. Así que dejemos que crezca, pues una vez que su constancia se haya desarrollado plenamente, seremos perfectos y completos y no nos faltará nada. Aleluya. Nada hará falta en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque Él está con nosotros, y por eso dice que aunque estemos en una prueba, nos tenemos que alegrar, porque si nosotros nos dejamos probar y nuestra fe sale en victoria, nada nos va a faltar. Aleluya. Y Él estará cuidando no solamente de mí, porque yo me paso orando por nuestra casa, pero también orando por nuestros hijos, por nuestra descendencia, por los sitios donde vamos, por nuestros compañeros de trabajo. El hermano Josué me trajo una petición de una compañera que tiene a su mamá malita. Y ese es nuestro deber, que oremos por cada una de las peticiones que lleguen a nosotros. Cuando el Señor inquieta a orar por alguien, hágalo. No deje pasar esa oportunidad, porque hay bendición en ser obediente. Amén. Dice, si necesitamos sabiduría, y este pasaje lo habíamos compartido hace una semana atrás, pidámosla a nuestro generoso Dios Padre, y Él me la dará. No me reprenderá por pedírsela. Usted piense, cuando un hijo suyo viene a pedirle consejo, ¿cómo usted se siente? Yo me siento gozoso. Que mis hijos todavía vengan a pedirme consejo. Papi, ¿qué tú crees que debo hacer? ¿Debo hacer esto o debo hacer aquello? Mientras ellos vienen a nosotros, me hace sentir que soy padre. Y eso es lo que el Señor me está diciendo aquí. Ven y pídemela. Y el Padre se goza en entregarle la sabiduría. Cada vez que yo voy a donde papá, digo, ¿qué debo hacer? Él va a contestar el camino que tengo que seguir. Amén. Él nos va a dar el GPS. Aquí está el GPS. Pero tenemos que hacer algo. Tenemos que ser obedientes a lo que Él nos está diciendo. Coge por aquí, porque si coges por acá, puede ser que te pierdas el avión. Volvió para atrás la espina. Perdón. Gloria a Dios. Cuando se la pidamos, asegurémonos de que nuestra fe sea solamente en Dios. No en el hombre, no en mi conocimiento. Hay dos árboles. ¿Cuál me va a alimentar? ¿El árbol de vida o el árbol del conocimiento? ¿Por qué? Porque le dijo a Eva y le dijo a Adán: ciertamente si comes del árbol del conocimiento del bien y del mal, morirás. El comer de ese árbol nos va a llevar a perdición. Pero si comemos del árbol de vida, también dice ahí en ese pasaje en Génesis que viviremos para siempre. Así que tenemos la decisión en nuestras manos: o quiero vivir para siempre o voy a morir. Y está en nosotros tomar esa decisión. Mucha de nuestra sabiduría va a venir de las situaciones que estemos pasando. ¿Se acuerdan cuando usted niño, que usted se daba un golpe y usted iba a donde mami, a donde papi, y papi y o mami te decía:
está bien, no te pasó nada, tranquilo, y quizás tienes un guabucho, pero cuando mami y papi te dicen, está bien, ¿qué pasaba? Se me quitaba el dolor. Se me quitaba el dolor, yo sentía que todo estaba bien, y quizás estaba sangrando. Todavía me río porque ustedes saben de la historia de Jonathan, hace unas semanas atrás, el día de Acción de Gracia. Jonathan se abrió la cabeza, le dio a una pared, la pared estaba de frente a él no se dio cuenta que estaba ahí y se abrió. Y nosotros nos pugilateamos que aquello fue porque el día de Acción de Gracia buscar un sitio que lo atendiera era milagro. Pero usted sabe qué, había un milagro. Y Nelson y Joyce llegaron a un sitio donde atendieron a Jonathan, y yo me río porque nos enviaron un video de Jonathan en la sala de auxilio, y Jonathan estaba fiestando con un tajo, pero porque el Señor sabe cómo atendernos. Y como supieron atender a Jonathan allí, miren, le pusieron una bandana que la verdad es que la ciencia es tremenda. En la bandana estaba el ungüento que adormecía el lugar, el local. Y lo pusieron a brincar con la bandana y a saltar, y le adormecieron el lugar para que le pudieran poner unos puntitos. No tuvieron ni que coserlo, porque ahora viene una pega mágica, que se la pegan aquí. Pero traigo ese ejemplo porque nosotros nos pugilateamos por Jonathan, y él se sintió que estaba todo bien porque estaba con papi y mami. Y cuando él regresó como si nada. Todavía tenía el chichón, pero estaba contento. Y así nosotros tenemos que ser con papá. Porque cuando nosotros vamos a los brazos de papá, no importa la prueba que estemos pasando, aquí dice que no nos va a faltar nada. Que si nosotros dejamos que eso camine en nuestra vida, Él se va a encargar de que toda nuestra vida sea lleno. Dice en Filipenses 4, no sé si también te lo digo, no se preocupen por nada, no me voy a preocupar por nada, en cambio, mantente en comunicación conmigo, oren por todo, díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Así que, y el así que quiere decir entonces, el resultado es que experimentarán la paz de Dios, que supera todo lo que podemos entender. La paz de Dios cuidará mi corazón y mi mente mientras yo viva en Cristo Jesús. Amén. Eso es lo que el Señor me ministra. Que mientras yo esté en la presencia del Señor, mi corazón y mi mente estarán siendo nutridos. La palabra paz en este pasaje es traducida del griego, y lo que significa o denota es, ¿dónde está la palabra paz aquí? La paz. Denota tranquilidad, bienestar, provisión, cuidado. Aquí dice entonces que la paz de Dios, el bienestar y la tranquilidad solamente pueden venir mientras estemos en Cristo Jesús. La paz verdadera, como dice este pasaje, no se encuentra en que voy a pensar positivo o voy a hacer algo que me agrade, o en la ausencia de que no voy a tener problemas. Miren, los problemas van a existir en nuestra vida todos los días. Ayer yo fui a prender el carro, la Venza, y no me prendió, y traté de encenderla y no me encendió, pero no dejamos que eso nos robe el gozo. Lo mismo le pasó a Josué, y Josué me ministró ahorita. Él me dijo, yo estoy contento y alegre, el carro se me quedó, pero yo sé que me vengo a gozar en la presencia aquí. Y él me ministró ahorita. Yo dije, wow, esa es la manera que tenemos que venir a la casa, sabiendo que en medio de nuestras pruebas Él se va a glorificar. Amén. Mientras nuestra mente esté en Cristo Jesús. La paz verdadera no se encuentra en qué es lo que voy a hacer, en mis obras. No, se encuentra en mi amor por el Señor. Amén. Ella es producto de reconocer que Dios está en control. Por eso es que ustedes me escuchan que yo repito la frase continuamente: Dios es soberano. Porque cuando yo digo Dios es soberano, yo lo que estoy diciendo es everything that happens in my life
is going to be controlled by Him. Todo lo que pase en mi vida será controlada por Él, siempre y cuando yo me deje llevar por el GPS que Él me entrega. Amén. Así que cuando estemos caminando, estemos conscientes de que la palabra de Dios está continuamente en nuestros oídos. Dice en Filipenses 4, y ahora, amados hermanos, y con esto terminamos por hoy. Una cosa más para terminar. Para poder terminar la palabra, vamos a terminar con este pasaje. Nos concentramos en todo lo que es verdadero, en todo lo honorable, en todo lo justo, en todo lo puro, en todo lo bello y en todo lo admirable. Piensen en estas cosas excelentes y dignas de alabanza. No dejen de poner en práctica todo lo que aprendieron y recibieron de mí, todo lo que oyeron de mis labios y me vieron hacer. Entonces el Dios de paz estará con ustedes. El martes yo compartía, mientras yo trataba, el Señor me estaba compartiendo esta palabra. El martes en la mañana le compartía yo a Gloria este pasaje. Y le dije, el Señor me ministró algo. Y ella me responde. Y fueron dos verdades del mismo pasaje. El Señor me ministra que mirara lo que es verdadero. ¿Qué quiere decir verdadero? Que contiene la verdad y que siempre dice la verdad. Honorable, que es digno de ser honrado. Justo, que obra según justicia y según la razón. Puro, que es libre y exento de toda mezcla, libre de imperfecciones. Bello, que por la perfección de su manera de ser, complace a la vista, al oído y al espíritu. Admirable, digno de admiración y excelencia. ¿A quién estoy describiendo? Estoy describiendo a Jesús. El Señor me ministró cuando decía aquí que piensen en estas cosas excelentes y dignas y que me concentrara. El Señor me ministra y me dice, concéntrate en mí, que yo soy todas estas cosas. Y yo decía, wow, Gloria, mira lo que el Señor me ministró. Y Gloria entonces me dice, pero también mira lo que dice ese pasaje, que pensemos en las cosas que son excelentes y dignas y de lo que hemos aprendido. Y entonces él me decía, Gloria me decía, que miráramos lo bueno que hay en las personas y cómo el Señor quiere que nosotros seamos. Porque de la misma manera que yo vi a Jesús en esos adjetivos, Jesús quiere verme a mí. Él quiere que la verdad esté en mi hablar, que todo lo que yo hable sea en verdad, que yo sea honesto en todo lo que hago, que mis acciones estén irreprensibles delante del Señor. Aleluya. Que sea justo con los demás, que no haya juicio de mí para otro, porque la palabra dice que con la vara que yo le entrego de justicia a aquel, él podrá entonces juzgarme. Dice que sea puro con respecto a mí mismo, que me mantenga limpio. Y dice, con lo bello, para que seamos tiernos y que apreciemos lo que es la verdad de Jesús. Y que seamos de buen reporte, para que seamos honestos y practiquemos lo que el Jesús nos está enseñando. Dice, para que puedan practicar ustedes y testificar, porque dice Pablo aquí, que decía Pablo en el versículo 9, no dejen de poner en práctica todo lo que aprendieron y recibieron de mí. Cuando dice que lo pongamos en práctica, quiere decir que lo que hemos recibido lo tenemos que pasar hacia adelante. Así que para resumir, yo he visto en los últimos 4 domingos que el Señor quiere que nos mantengamos obedientes a su palabra. Amén. Que busquemos lo que significa ser obediente y que busquemos su presencia. Dejemos que el GPS, que tú le dijiste que era el God's Positioning System, el sistema de posicionamiento de Dios, sea el que nos guíe.
que escojamos el árbol de vida, que es Jesús. Que nos dejemos corregir por papá, porque Él es el que nos ama. A veces el enemigo te va a hacer creer que porque estás pasando por pruebas, como le dijo a Eva, porque tú crees que no debes hacer esto, debes hacerlo. Y mi respuesta está, la palabra que viene de Dios es verdad. No voy a escuchar nada que no sea de Él. Amén. El enemigo tratará de confundir, tratará de, voy a utilizar una palabra, de estupidizar mis pensamientos. Por eso, un espíritu de estupor. Por eso hay veces que tú le tratas de hablar a una persona y ves que esa persona no lo recibe. Tú lo mejor que puedes hacer es orar. Sigues orando, porque esa semilla que tú has sembrado va a germinar en el momento que sea propicio. Y concentrémonos siempre en papá, porque si nosotros nos concentramos en papá y en Jesús, dice que todo lo que pase en nuestra vida será para bien, y termina diciendo que la paz de Dios estará siempre con nosotros. La paz de Dios sea sobre ustedes, sobre esta semana. Los bendecimos, vamos a ponernos de pie, te damos toda honra y gloria, Señor. Te damos gracias por esta palabra, te damos gracias por lo que has compartido en esta mañana, y será una semana de bendición y de victoria, Padre. Gracias por la palabra que me diste aquel sábado, gracias por la palabra que compartiste aquel día en 6º grado, Señor, porque me permites hoy compartirla. Bendice a esta casa, bendice a cada una de las familias, y que esta palabra que hemos compartido en esta mañana la recibamos, la estudiemos, la meditemos, y como hacían los de Berea, Señor, la pasemos por el filtro de tu palabra, y que lo que sea, Señor, tuyo, lo recibamos con gozo y con alegría. En el nombre de Jesús te lo entregamos. Amén. Amén.